Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta majestuosa conferencia que vamos a sostener esta noche. Cooperativa La Altagracia y el equipo de salud comunitaria se complace en presentarle a la doctora Nali Cruz Ventura, es médico-oncóloga, radioterapeuta, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Cancerología de México, y en la actualidad es la directora médica del Instituto Oncológico Regional del Cibao. O sea que hoy nos vamos a dar un banquete con la doctora, quien nos va a tratar el tema detección oportuna de cáncer de mama. Sin más preámbulo, presentamos a la doctora dándole la más cordial bienvenida. Las preguntas y respuestas las vamos a dejar para el final, y eso es este tema, deseando que en el mes de octubre se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Mama, y es con relación a esto que Cooperativa La Altagracia quiere que todos sus asociados y los no asociados que estén dentro de esta charla se puedan enterar de todas las facilidades que pueden tener al detectar esta grave enfermedad. Doctora, bienvenida a nuestra Cooperativa La Altagracia. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, y como bien tú dices, octubre es un mes que está dedicado a la concientización para la detección oportuna del cáncer de la mama. Y debo decir que el cáncer de la mama, y voy a compartir pantalla con ustedes, es hoy por hoy la neoplasia más común. Si excluimos lo que es el cáncer de piel, es el cáncer más frecuentemente diagnosticado en la mujer en el mundo. Esta es una entidad que representa 1/3 de que se diagnostican en las mujeres. Anualmente se presentan cerca de 8 millones de casos de cáncer de mama mundialmente, y más de 1 millón de mujeres mueren anualmente relacionados con esta enfermedad. Antes de yo entrar en materia hablando de detección oportuna y todo lo demás, debo decirles que el cáncer de mama no es una enfermedad prevenible. Cuando nosotros hablamos de prevenir algo, es cuando nosotros podemos hacer actividades para evitar que una condición pase. Nosotros no podemos evitar que el cáncer de mama pase. Con lo cual, lo que necesitamos hacer son todas las actividades que necesitamos conocer para hacer una detección temprana. Por esto, esta pequeña charla que tengo con ustedes el día de hoy es justamente para hablarle de cómo hacer para hacer una detección oportuna, una detección temprana. Que esto va a redundar en, obviamente, un incremento en el número de pacientes curados. La mama, hablando, es un órgano par que se encuentra en la cara anterior del tórax, lo que significa que es una estructura que tú la puedes ver, que tú la puedes tocar, que puedes notar cambios. Está cubierta por piel, la misma piel que tiene todo el cuerpo, toda la demás parte del cuerpo, y tiene dos estructuras importantes que son la areola, que es la parte oscura, más oscura de la piel de la mama, y el pezón. Estas dos estructuras muchas veces son los que dan el dato de alerta que es una enfermedad maligna en la glándula mamaria. Pero la glándula mamaria es un órgano que tiene una meta, tiene como finalidad, o sea, el fin de la glándula mamaria es la lactancia materna. Entonces, como el fin de la glándula mamaria es la lactancia materna, tiene dos elementos que son los que la hacen glándula mamaria, que son, están viendo ahí, estoy señalándolo con mi flechita, que se llaman lobulillos o lóbulos, que es donde se forma la leche. Y estas estructuras, que son como canales, esas mangueritas que ustedes ven que van hacia, todas convergen o llegan hasta el pezón, se llaman ductos, túbulos o canales o canalículos, que son los que tienen como finalidad o cargan de traer leche desde el ovulio, desde el exterior a través del pezón. Entonces, los cánceres van a recibir un nombre de acuerdo al lugar donde se originan. Si se originan en esta parte, se llaman carcinomas lobulillares. Y si se originan en los ductos, en estos canalitos, se llaman carcinomas ductales. Los carcinomas ductales son los más, representan el 90% de todos los cánceres que se diagnostican en la mama.
y el 10% son los carcinomas. El término carcinoma se refiere a cáncer y no existen cánceres benignos. Cuando usted ve el término carcinoma, en una biopsia, usted sabe que es un cáncer de lo que estamos hablando. No existen cánceres benignos y los tumores benignos no se malignizan. De igual manera, la glándula mamaria tiene otras estructuras como son vasos sanguíneos, tienen estas estructuras que se llaman ganglios linfáticos, que cuando están debajo de la axila la gente le dice golondrinos, cuando están en el cuello le dicen reumas y cuando están en las ingles le dicen secas. Realmente se llaman ganglios. Por eso que ustedes ven cuando una mujer aumenta de peso, las mamas se le aumentan y cuando una mujer reduce de peso, se reducen las mamas. Y es porque también tiene una cantidad importante de tejido graso. Ahora, ¿qué es el cáncer? Que el cáncer no es una enfermedad. El cáncer es un grupo de enfermedades que tienen una característica específica. Las células del cáncer son inmortales. Voy a explicar esto. Nosotros, los seres vivos, estamos compuestos de unas estructuras que se llaman células. Las células de un tejido son exactamente iguales. O sea, todas las células de la mama son iguales. Todas las células del hígado son iguales. Todas las células del colon o del intestino son iguales. Entonces, nosotros tenemos la misma cantidad de células en cada uno de estos lugares. Y tenemos la vida media de las células, es el tiempo que esa célula va a vivir. Y cuando le llega su tiempo de morir, obviamente ya se muere y da lugar o paso a otra célula con las mismas características. Una de las características más importantes que tienen las células del cáncer es que son inmortales. Ellas no se mueren por sí solas, no cumplen un ciclo vital y se mueren. Ellas siguen creciendo de manera indiscriminada. Entonces, miren qué es lo que pasa. Esto es una célula normal. O una célula, un glóbulo rojo, que dura 120 días. A los 120 días, este glóbulo rojo se divide en dos. Duplica su información, esta se muere y esta continúa haciendo exactamente lo mismo. Dura un ciclo de 120 días y vuelve y pasa lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Cuando una célula tiene contacto con un agente que le produce un daño, que puede ser un agente o beber alcohol, o un agente interno, como un problema genético propio del paciente, un problema familiar de herencia, que representan solo el 3% de todos los tumores, el 97% es esporádico, propio del ser humano. Cuando eso ocurre, existen unas estructuras que vienen y reparan ese daño para evitar que la célula que van a hacer a partir de esa no nazca con el daño. Pero si el organismo es incapaz de reparar ese daño, entonces todas las células dañadas van a proliferar, van a seguir creciendo de manera indiscriminada y van a dar origen a estructuras con un crecimiento excesivo y anormal que tienen la capacidad de invadir los tejidos donde se originan y de viajar a sitios distantes por el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los cánceres crean sus vasos sanguíneos para alimentarse y lo conectan a la circulación sistémica. Por eso que ustedes ven que un paciente con un cáncer en un pie puede tener una lesión del mismo cáncer en la cabeza, porque las células del cáncer salen y viajan por la sangre y se van a diferentes lugares del organismo. Entonces, ¿cómo podemos definir el cáncer? El cáncer es un conjunto de enfermedades que se caracterizan por una pérdida de los mecanismos que controlan el crecimiento de la célula y la muerte celular. Y esto da origen a grupos de células con la capacidad de invadir el tejido donde se originan y de viajar a sitios distantes. Eso es como se define cáncer. Entonces, ¿qué es el cáncer de la mama? El cáncer de la mama no es más que un crecimiento anormal en la glándula mamaria que tiene la capacidad de invadir la glándula mamaria encima de la clavícula, debajo de la clavícula o en los ganglios que están al lado del corazón, el cerebro, que es lo que se conoce con el nombre de metástasis, que es lo que en la mayoría de veces impide que un paciente con cáncer pueda curarse. Entonces, el cáncer no es una enfermedad, es un grupo de enfermedades con esa característica que les platiqué. Incapacidad de que las células se mueran y tienen la capacidad de invadir donde se originan y de viajar a otros órganos. Eso es lo de cáncer. Entonces, de estas estructuras que se llaman ganglios, era de que yo le estaba hablando. Los pacientes que tienen tumores en la parte externa de la mama van a tener afectación de los ganglios que están debajo del brazo. Los que tienen tumores en la parte interna de la mama, o sea, hacia lo que es
la línea media o cerca del corazón, van a invadir estos ganglios que están al lado del corazón, que se llaman ganglios de la cadena mamaria interna. Los que se originan en esta parte, en la parte superior de la glándula, pueden afectar los ganglios que están por debajo y por encima de la clavícula, ¿sí? Los que se originan en la parte de atrás del pezón pueden invadir cualquiera de los niveles ganglionares. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en los Estados Unidos de Norteamérica, que son las estadísticas que nosotros manejamos, porque nuestro país no tiene un registro nacional de tumores, se presentan más de 200,000 casos nuevos cada año y 40,000 pacientes, 40,000 mujeres van a morir por esta, que es la causa más común de muerte en mujeres en edad productiva, en mujeres que todavía trabajan, en mujeres que tienen una vida laboral. Sin embargo, afortunadamente, debido a que ha habido un incremento en los diagnósticos tempranos a partir del año 1990, cuando se estableció la mamografía como método de detección temprana de cáncer de mama, ha habido una reducción en el riesgo de muerte por cáncer de la mama en aproximadamente un 33%, que es el 2,2% que se presenta. Como les decía yo en principio, cuando empezamos a hablar, el 30% de los tumores que se presentan en la mujer van a ser cáncer de mama. Y se considera que 1 de cada 8 mujeres que tiene 85 años o más tiene cáncer de mama, muchas veces no diagnosticado. Las mujeres a veces mueren de otras condiciones diferentes a lo que es el cáncer de la mama por ser pacientes añosas y no se le diagnostica el cáncer de la mama. Y como es una entidad tan frecuente y ser la primera causa de muerte por cáncer de las mujeres en el mundo, es el cáncer que tiene el mayor número de estudios clínicos reportados en la literatura mundial todos los años. Esta es una entidad que es rara en hombres, se presentan en los Estados Unidos aproximadamente 1,600 casos, sin embargo, más del 50% de los pacientes va a fallecer por la enfermedad en el primer año del diagnóstico. Realizadas a nivel mundial históricamente han visto que ha habido una tendencia a un aumento en el número de casos. Y esto tiene una razón, es que ahora la población es más envejeciente y mientras más envejeciente sea la población, el número de casos de cáncer va a ser mayor año tras año. En el año 1970, el promedio de vida de una mujer eran 45 años, ahora son 75 años. Están viendo que ahora la gente dice, pero ¿y por qué tanto cáncer? Por la sencilla razón de que hay más gente vieja. Y mientras más envejece la población, un mayor número de casos de cáncer va a haber, porque el cáncer es una enfermedad cuya incidencia incrementa conforme la edad avanza en el ser humano. Las mayores casuísticas de cáncer se van a ver en pacientes a partir de los 50 años. Y como la edad promedio está haciendo 75 años, estamos viendo un mayor número de casos de cáncer, a pesar de que ustedes me van a decir, pero también hay un número grande de mujeres que tienen cáncer de mama y son jóvenes. Sí, y eso se debe a que ahora hay un mayor número de pacientes que tienen acceso a los servicios de salud y acuden al médico buscando enfermedad y tempranamente se diagnostican o desafortunadamente también en estadios avanzados. Pero el cáncer de la mama no es un problema que se puede prevenir. Por esa razón son actividades para detección oportuna. Y en las unidades de atención primaria, ya que el cáncer de mama es un problema de salud pública, en las unidades de atención primaria, en las UNAP, en las clínicas periféricas y la clínica rural, la policlínica, como ustedes le llaman, la mayoría de personas, deben detectarse los cánceres de mama de manera temprana. Esto debe ser que cuando usted vaya a una de estas unidades, a usted le pregunten, ¿usted se hizo una mamografía este año ya? No. Bueno, pues debe acudir a realizarse una mamografía y deben indicársela. Entonces, cuando vaya a una unidad de atención primaria, si usted tiene más de 6 meses que usted no se hace un chequeo de mama, pídale que le revisen las mamas. Cuando nosotros miramos las curvas, cómo se han comportado, cada año hay un incremento en el número de casos y también hay un incremento en el número de muertes. Eso significa que cáncer de mama es una entidad que tiene un comportamiento muy agresivo, sobre todo en las pacientes jóvenes, y en las pacientes viejas tiene un curso más lento, pero se diagnostican las enfermedades más tardíamente, desafortunadamente, debido a que las pacientes mayores, a pesar de que se dan la pelotita en tele, generalmente no buscan ayuda tempranamente. El cáncer de mama
clasifica en 4 etapas, no son grados, son etapas. Así hay o no ganglios debajo de la axila, por encima de la clavícula, debajo de la clavícula, o si hay enfermedad que viajó a otros lugares como al pulmón, al hígado, al hueso o al cerebro, que son los sitios de afectación por vía hematógena o por la sangre, más frecuentemente donde viajan los cánceres de la mama. Entonces, los estadios tempranos son el estadio 1A, 1B y 2A. Esos son el estadio temprano. Por esa razón, como no es posible detectarlo, o sea, prevenirlo, hay que detectarlo tempranamente. E insisto, la autoexploración o el autoexamen por sí sola, ese nódulo tiene más de 2 centímetros. Y si tiene más de 2 centímetros, no es una enfermedad temprana. Por eso, cuando a mí me hablan de tócate para que no te toque, yo digo, si te tocas y te lo tocas, ya te tocó. Desafortunadamente, la autoexploración o el autoexamen no es detección temprana. La detección temprana, yo voy a decirle cómo se hace en este momento. La detección temprana. Lo primero que yo tengo que conocer son mis propios factores de riesgo, los míos personales. No que en mi familia nunca ha habido una gente con cáncer, puede ser usted la primera. Porque el cáncer se hereda solo en el 3%, el 97% es esporádico. Y voy a llegar más lejos. Hay un 25% de pacientes que no tienen ningún factor de riesgo para desarrollar cáncer y lo desarrolla solo porque su organismo lo produce. Lo primero que debo conocer son mis propios factores de riesgo, que yo lo voy a mencionar uno por uno en un momentito, y usted se va a calificar o se va a colocar en uno de esos riesgos, o bajo riesgo o riesgo alto. Si usted tiene más de 2 factores de los que yo voy a mencionar, usted es una paciente que tiene que tener un seguimiento estrecho. La segunda actividad para hacer detección oportuna clínica por un médico calificado, y cuando hablo de médico calificado estoy hablando de un mastólogo, un oncólogo, un cirujano oncólogo, un ginecólogo con una especialización en mastología o un ginecólogo con una especialización en oncología. O sea, ginecólogo oncólogo o ginecólogo mastólogo, no el ginecólogo general. Un oncólogo, cirujano oncólogo o un mastólogo, cirujano mastólogo. Son los que tienen la expertise para hacer una buena exploración de la glándula mamaria. Y a seguir el estudio de la mama, un perfil mamario, que va a depender del estudio previo, lo que se va a hacer, o va a depender de la edad que tenga la paciente, de los factores de riesgo que tiene la paciente y de la característica de esa mama. Si es una mama densa, si es una mujer joven, probablemente no sea una mamografía, sea una tomosíntesis. Yo voy a explicar cada una de esas cosas. Y la exploración clínica, el estudio de la mama y la identificación de los factores de riesgo propios míos es lo que van a determinar o son las actividades que constituyen la detección temprana del cáncer de la mama. Voy a repetir eso. La identificación de mis propios factores de riesgo, la exploración clínica por un médico calificado y el estudio o el perfil mamario con los estudios de imágenes de la mama son las actividades que permitir que se haga una detección temprana. La autoexploración o el autoexamen no hace detección temprana, porque si usted se toca el tumor, ya le tocó. Yo me emociono cuando hablo de eso, porque yo quisiera como que meterme a la gente y que lo pueda entender. ¿Y por qué es importante hacer un diagnóstico temprano? Porque se cura la enfermedad. Cuando detectamos el cáncer en estadio temprano, antes de que se extienda a los ganglios o a otras partes del cuerpo. Entonces, los factores de riesgo para cáncer de la mama se agrupan en varios tipos. Primero están los reproductivos, después los alimenticios, los genéticos, los ambientales y los del estilo de vida. En esos 5 grupos se agrupan, que yo lo voy a desarrollar ahora. El factor de riesgo más importante para desarrollar cáncer de la mama es ser mujer, porque el 99% de los casos se presenta en mujer, porque solo en el 1% se presenta en el hombre. El segundo factor de riesgo más importante es la edad. Yo les decía ahorita que las curvas de incidencia aumentan conforme aumenta la edad. El mayor número de casos de cáncer de mama se va a ver en mujeres a partir de los 40 años. No significa que no se puede ver en mujeres jóvenes, pero generalmente cuando se ven mujeres jóvenes, aparte de que tienen un peor pronóstico, mientras más joven es la mujer con cáncer, peor es el pronóstico, generalmente se mueren de cáncer. La edad también es factor pronóstico. Factor pronóstico porque les va peor. Las mujeres que tienen cáncer de mama siendo jóvenes, por debajo de los 35 años, generalmente tienen antecedentes familiares o mutaciones.
No significa que no le puede dar a una mujer que no tenga mutaciones, como la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, y que tampoco tenga antecedentes. Mucho más frecuente ver esta enfermedad en pacientes jóvenes que tengan este tipo de mutación entre los 25 y los 30 años. Los factores reproductivos, y voy a empezar a mencionarlos, si usted empiece a contar en su mente cuánto de esto usted tiene. Número 1, ser mujer. Número 2, tener más de 40 años. Número 3, que la primera menstruación le haya llegado antes de los 12 años. Que la menopausia le llegue después de los 55, o sea que hasta los 55 años todavía usted tenga menstruaciones regulares. Otro factor importante es la terapia de reemplazo hormonal, o sea, las inyecciones, las pastillas, los parchecitos, o la cremita que le dan los ginecólogos a las mujeres en la perimenopausia para evitar los calores. También el uso de anticonceptivos orales es un factor de riesgo importante para cáncer de mama, sobre todo cuando usted ha utilizado anticonceptivos orales por más consecutiva. Tener un embarazo, el primer embarazo por encima de los 30 años, incrementa el cáncer de la mama. O haber tenido un embarazo tempranamente y 15 años más tarde tener un segundo embarazo. Haberse embarazado, dar a luz y no dar de mamar, no dar el seno, es un factor de riesgo también que incrementa la probabilidad de que usted desarrolle cáncer de la mama. La ausencia de embarazo, ya sea porque usted decidió no tener hijos, estéril, es un factor de riesgo también que va a incrementar la probabilidad de que usted desarrolle cáncer de la mama. Dentro de los factores alimenticios tenemos una dieta alta en grasa de origen animal saturada. Eso lleva a obesidad. La obesidad se mide como un perímetro de la barriga, medido con 1 centímetro de 80 centímetros o más, o un índice de masa corporal por encima de 27. Eso es obesidad. O sea que si usted es flaca, pero tiene centímetros de abdomen, o sea, en la barriga, usted barrigona, usted es obesa. Y la obesidad es un factor de riesgo importante para cáncer de la mama. De igual manera, una ingesta limitada de alimentos con contenidos en vitaminas A, vitamina C, cereales integrales, frutas y verduras, incrementa el riesgo de cáncer de mama. Eso es asociado a una dieta alta en contenido de grasa de origen animal y en carbohidratos que incrementan la obesidad y obviamente a un incremento de la incidencia del cáncer de la mama. De igual manera, la ingesta de ftalatos y bifenoles. Y eso lo estamos haciendo todos en este momento. ¿Cómo? Miren, los ftalatos y bifenoles son compuestos químicos que se desprenden del plástico cuando se almacena y se calienta. Por ejemplo, el agua, cuando se calienta en recipientes plásticos, o los líquidos, la comida cuando se calienta en recipientes de plástico. Es muy frecuente ver a las personas que trabajan hoy día, llevan las comidas en una lonchera que tienen un recipiente de plástico dentro, ahí llevan el alimento su almuerzo y lo calientan en un horno de microondas. Ese plástico cuando se calienta en el horno de microondas emite estos potentes carcinógenos que son los ftalatos y bifenoles y usted se come su alimentación contaminada con estos químicos. Pero eso no es todo. El agua que normalmente los señores del colmado la tienen en el sol, usted la pide y le llega caliente a la casa, esa agua viene contaminada también con esto. Pero también usted va a un lugar y usted pide un café y se lo dan en un vaso de unicel o un vaso plástico. O usted lo echa porque se va rápido para el trabajo en un vaso plástico para írselo tomando en el camino, y también eso hace que ese líquido que usted vierte caliente en estos plásticos emita esa sustancia que se llaman ftalatos y bifenoles. De igual manera, y siguiendo con los factores alimenticios, el consumo de 2 o más copas de alcohol por día incrementa el riesgo de cáncer de la mama. Y yo sé que hay mucha gente preocupada ahora, todas las preguntas las voy a responder al final. Los factores de riesgo genéticos, que son los factores heredados, representan entre un 3 a un 5%. Y se ve en el 10 al 15% de la población mundial la mutación BRCA, de los genes BRCA1 y BRCA2, que se relacionan con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata y de mama en los hombres de esa familia, cáncer de colon y de páncreas y de próstata en los hombres de esa familia. El grupo étnico, o sea, la raza que tiene el mayor número de personas con estos genes mutados son las personas de ascendencia judía. O sea que si usted es mujer de 40 años y tiene un judío atrás de la oreja, olvídese que usted casi está ahí. Tener un familiar de línea directa con cáncer de mama o cáncer de ovario
le incrementa el riesgo a usted para cáncer de la mama. Me explico. Si su madre, hermana, una tía de la línea materna o su abuela de la línea materna tuvo cáncer de la mama antes de los 50 años, usted tiene más riesgo de desarrollar cáncer de la mama que la población normal o que la población general. Si esta familiar suya desarrolló este cáncer de mama por encima de los 50 años, ese riesgo se reduce a 1.5 con relación a la población normal. O sea que tener un antecedente familiar no asociado a una mutación, si su familiar lo desarrolló por encima de los 50 años, usted tiene riesgo más que la población normal, pero no es tan alto como si esa paciente de los 50 años. Dentro de los factores ambientales, estos son los que están relacionados con la exposición a productos químicos, como por ejemplo, pacientes que trabajan en minas de acero, los que trabajan en la industria del caucho, los que trabajan en industria textiles, tienen un factor importante para el desarrollo de ciertos tipos de cánceres y cáncer de mama es uno de ellos. El sedentarismo, para hablar del estilo de vida, o sea, no hacer ejercicio, también es un factor que incrementa el riesgo para el desarrollo de cáncer de todo tipo y cáncer de mama es uno de ellos. De hecho, el sedentarismo está relacionado con muchas enfermedades y aparte del cáncer como las enfermedades cardiovasculares. O sea que el ejercicio está demostrado que reduce el riesgo de ciertas enfermedades y el cáncer es una de ellas. Otros factores, bueno, la edad que ya le platicaba, llevar una vida sedentaria como se lo acabo de manifestar, el tabaquismo. Fumar es un factor de riesgo importantísimo para cáncer de mama. De igual manera, enfermedades benignas en la mama, no porque las enfermedades benignas se malignizan, sino porque es más probable que una persona que ha tenido una enfermedad pueda desarrollar otra. O sea que, explicado en términos llanos, es más fácil que a una persona que le da gripe le dé bronquitis que a una que nunca le da gripe. Entonces, igual, una persona que ha tenido un quiste, un nódulo en la mama, tiene mucha más probabilidad de desarrollar una enfermedad maligna, porque ya tuvo una benigna, que una persona que nunca ha tenido una enfermedad benigna en la mama. Permanecer crónico también es un factor de riesgo para cáncer de mama, pero no por sí solo, sino acompañado de otra de las manifestaciones o de los factores de riesgo que ya les he mencionado. Y viendo ya después todos los factores de riesgo que les mencioné, que ya usted se clasificó, si usted tiene 2 o más factores de riesgo, más de 2 más bien, más de 2 factores de riesgo de lo que yo mencioné, usted es una persona de alto riesgo para desarrollar cáncer de mama y el seguimiento usted debe hacerlo con un mastólogo, con un oncólogo o con un ginecólogo con una especialización en mastología u oncología, o sea, sigo insistiendo, mastólogo u oncólogo. Son los que saben evaluar mamas y son las personas que están calificadas para seguirles a las pacientes que tienen alto riesgo. Porque son los que saben cómo deben seguir estas pacientes. Porque muchas veces usted va con una bolita donde el ginecólogo y el ginecólogo le dice, tómese esa vitamina E, que eso no es nada, y puede ser un cáncer de la mama, como ha pasado. Se está manejando un cáncer de mama con vitamina E, que hasta hoy, hasta el día de hoy, el cáncer de la mama, la vitamina E, más bien, no ha demostrado que le haga absolutamente nada a la glándula mamaria. La vitamina E no sirve para el cáncer de mama, para evitar el cáncer de la mama. Quiero que le quede claro. Y la que están tomando vitamina E, les digo que la suspendan hoy, porque la vitamina E produce obesidad y la obesidad sí es un factor de riesgo para cáncer de mama. O sea que si hay algo que produce la vitamina E, es probablemente cáncer. Hablando de manifestaciones clínicas, debemos saber más bien que el signo clínico característico del cáncer de la mama es una pelotita, un nodulito que no duele. No duele. Y voy a hacer insistencia en eso. No duele. Una pelotica, una bolita que parece una belluguita que no duele, es un cáncer de mama hasta que se demuestre lo contrario con una biopsia. Lo ideal es detectar la enfermedad en fase preclínica o antes de que se manifieste clínicamente, y esto solamente se va a ver a través de los métodos de imagen: mamografía, sonomamografía, tomosíntesis, resonancia, la que tenga indicada cada paciente de manera individual. Ahora bien, en la medida que el cáncer avanza, pueden haber otras acciones clínicas, como por ejemplo, secreción a través del pezón. Y la secreción a través del pezón, que es característica del cáncer de la mama, es una secreción que parece moco, transparente, o una secreción sanguinolenta. Es sangre
o una secreción cristalina transparente que parece moco. Esas son las dos que son características del cáncer de la mama. Ahora pueden haber también cambios en la piel, como por ejemplo retracción de la piel, retracción del pezón, puede haber una ulceración, hinchazón de la piel, puede haber ganglios en la región axilar, que ustedes le dicen golondrinos, realmente son ganglios. La diferencia entre golondrino y ganglio maligno es que el ganglio maligno no duele, el golondrino es una infección y sí duele, para hacer la diferencia, ¿de acuerdo? Otros signos que pueden haber es retracción de la piel, areola, perdón, retracción del pezón, o sea que el pezón en condiciones normales tapa afuera y se mete hacia adentro, descamación, cambio del color de la areola, que se pone roja o se pone oscura o más oscura, hundimiento o aplastamiento de la mama. Cuando usted la toca, un cambio en la textura de la piel, que se siente una piel como rugosa, como si fuera una piel reseca. Puede haber enrojecimiento. Un signo de cáncer de mama es una picazón o una comezón en un punto específico de una de las dos mamas. Si le pican las dos mamas, eso puede ser otra cosa. A veces es el haber pasado todo el día con el brasier puesto, una irritación de la piel por el tejido del brasier cuando usted lo cambia. Son muchísimas razones. Haya una comezón en un punto específico de la mama como única entidad, eso puede ser un signo clínico característico de cáncer de la mama. Puede haber una marcada diferencia en el tamaño de las mamas, que se llama asimetría, y normalmente en el punto de comezón se produce un enrojecimiento que no se quita solo. Entonces, ya para mostrarle algunos síntomas que le acabo de mencionar, miren, esta retracción de la piel es característico del cáncer de mama, y esta es una mama que se ve prácticamente normal, pero esa retracción de la piel es un cáncer de la mama que está alando de la piel hacia adentro. Esto es una enfermedad de Payet de la mama. Cambio totalmente de complejo de la areola y el pezón. Esto es un cáncer de mama. Miren el enrojecimiento que les manifestaba. Una picazón en una zona que deja ese eritema de cáncer de la mama en una mama que usted le está viendo que prácticamente está normal. Ahora, puede haber este tipo de diferencia, o sea, asimetría entre una mama y otra. Asimetría es diferencia en tamaño. Entonces, miren esa diferencia en esas dos mamas, increíble. Estas son pacientes de verdad, ¿eh? Pacientes de la vida real. Miren esta otra, miren cómo se ve esa glándula mamaria, miren esto. Destrucción de la areola del pezón, y eso piel en cáscara de naranja, con implantes, esas pelotitas rojitas que ustedes ven, son implantes en la piel. Uno le pregunta a esas pacientes, ¿y por qué usted se dejó poner así? Y ella dice, porque no me dolía. Porque no duele, realmente el cáncer no duele. Esto es un carcinoma inflamatorio de la mama. Miren ese cambio en la textura de la mama, cambios en la coloración, retracción del pezón que las había mencionado, cómo se ve esta destrucción de todo el complejo de la areola. Eso es un cáncer de mama avanzado, muy avanzado, al igual que este que le presenté. Mire este otro, esto es el famoso golondrino. Estos son un conglomerado de ganglios en la axila que ya está ulcerado, con una retracción importante del pezón, retracción de la piel. Miren, es asimetría también con retracción de la piel en la parte de abajo de la glándula mamaria. Entonces, el estudio que va a reducir el riesgo de muerte por cáncer de la mama es la mamografía. La mamografía es una radiografía de la mama. Es una radiografía de la mama que me va a permitir a mí, en dos exposiciones, una de arriba abajo y otra lateral, mirar la mama y la axila. Lo que se hace es que se coloca en el medio de estas dos planchas, esta plancha de arriba se aproxima a la glándula mamaria, y en esta parte se va a reflejar una imagen, y esa imagen que se refleja en esta parte nos va a dar una clasificación. Y esa clasificación en la glándula mamaria, así se ven las imágenes de la mamografía, esa clasificación 0 a 6. La que a mí más me preocupa es 0, porque la categoría 0 significa que hay que hacer exámenes adicionales,
porque por ese método de estudio, esa mama no es evaluable. Por ejemplo, una mamografía en una mujer menor de 30 años, eso es una mama que no va a ser evaluable. Entonces, el estudio de imagen para una mujer, para ella debe ser una sonomamografía o una tomosíntesis. Pero eso lo va a definir el médico que tiene la calidad para decir si le conviene. El 0 en mama no es que no hay, es que por ese método de imagen esa mama no es evaluable. No es que no hay, es que no se ve y hay que seguir buscando. La categoría 1 es un examen negativo, no hay nada en la mama y la probabilidad de cáncer en esa mujer es de 0% y lo que hay que hacer es mantener el seguimiento. Una consulta clínica en 6 meses y estudios en 1 año. La categoría 2 es una categoría benigna. Lo que tenemos que hacer con esto es el examen físico y las imágenes en 6 meses. La categoría 3 son hallazgos probablemente benignos. Hay que hacer un control en 3 meses o mandar a hacer una biopsia de una vez. Eso va a depender de lo que el médico vea en ese momento. La categoría 4 se divide en A, B y C. La categoría es bajo potencial de malignidad. La categoría 4A, bajo potencial de malignidad. 4B, moderado potencial de malignidad. 4C, alto potencial de malignidad. La conducta, biopsia. A todo la categoría 4 hay que hacerle biopsia. La categoría 5 es bastante sospechoso de malignidad, hay que hacer biopsia. Y la categoría 6 es cuando ya ha habido un diagnóstico de cáncer de la mama. Entonces, estas categorías son de todos los estudios de imágenes de la mama, de la sonomamografía, de la mamografía, de la resonancia. Todos los estudios de imágenes van a tener esa clasificación en categoría. Y esa clasificación lo que va a determinar es cuál es la conducta que yo debo tener con esa paciente dependiendo de lo que diga ahí. Una mamografía, este es el estudio complementario a la mamografía no debe hacerse sola, debe complementarse con una sonomamografía, ¿sí? Y la sonomamografía nos va a decir si es un quiste o es un nódulo, porque hay cosas que se ven en la mamografía no se ven en la sono y hay cosas que se ven en la sonomamo que no se ven en la mamografía. Entonces, todas las mamografías deben acompañarse de una sonomamografía. Desafortunadamente va a depender de el médico que tenga, la experiencia que tenga el médico que tiene el transductor en la mano. Esto va a permitir diferenciar, como les decía, quistes de nódulo y si hay una lesión benigna o maligna, nos lo informa la mamografía. La resonancia mamaria no ha demostrado ser superior a la mamografía. Este es un estudio bastante incómodo, mucho más costoso, mucho más largo, no tiene exposición a radiación, pero tiene indicaciones específicas. Las indicaciones de la resonancia, cuando hay implantes mamarios, cuando hay mamas muy densas, que la paciente tiene un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de mama porque tiene mutación BRCA. Cuando hay una mama, porque a pesar de que en los demás estudios ha salido negativo. Esas son las indicaciones básicamente. Y la otra indicación es para valorar respuesta después de un tratamiento de quimioterapia. Esas son las indicaciones para la resonancia de la mama. La resonancia nos va a permitir a nosotros ver imágenes también en muchas dimensiones, como la tomosíntesis o la tomomamografía, que es una mamografía tridimensional, que esta sí se puede pacientes jóvenes, porque esto es una tomografía, mamografía en un solo estudio y puede ver lesiones tan pequeñas como hasta de 1 milímetro. Después que estamos bien, entonces hacemos la autoexploración, que ya ustedes saben cómo se hace. Yo no voy a entrar en esos detalles porque yo no hablo de autoexploración. Yo creo en la exploración de un médico en la mama de una mujer. Yo no creo en la autoexploración. Lo debo decir abiertamente y públicamente. No creo en la autoexploración para detección temprana. La autoexploración no de detección oportuna, porque cuando usted se palpa un nódulo es porque ya está más de 2 centímetros. Y eso no es detección temprana, porque ya es un cáncer localmente avanzado. Ahora, ¿cuándo y en quién hacer la mamografía? Bueno, a todas las mujeres después de los 35 años que tengan más de 2 factores de riesgo y de manera global, a todas las mujeres a partir de los 40 años. Toda mujer con alteraciones en la mama. Y cada qué tiempo debo hacerlo va a depender del resultado de la previa. Tengo una paciente que tiene menstruaciones regulares, la mamografía o el estudio de imagen de la mama debe realizarse al 10º día de que se terminó el periodo menstrual, o de que llegó, perdón, el periodo menstrual. Ahora bien, hay factores de riesgo que yo no puedo cambiar. Hay factores que yo no puedo cambiar, y como hay factores de riesgo que yo no puedo cambiar,
cambiarlos, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Como cumplir años, el hecho de que soy mujer, la historia personal o familiar de cáncer. Yo no puedo evitar la raza de la que nací, a la que edad me llegó la menstruación, a qué edad se me quita. Y si soy... Ahora, como yo no puedo modificar los que no, esos que acabo de mencionar, lo que sí puedo controlar, debo controlarlos o modificarlos, el riesgo de lo que no puedo controlar. Yo puedo evitar ser obesa teniendo una alimentación correcta y teniendo un peso adecuado, hacer ejercicio para mantener las toxinas y como factor para evitar la obesidad, amamantar cuando doy a luz, puedo evitar fumar y tomar alcohol, puedo evitar las pastillas anticonceptivas, puedo evitar la terapia de reemplazo hormonal y puedo evitar no tener hijos si tengo la capacidad para tenerlo. Estos factores o van a reducir el riesgo de los factores que no puedo evitar, mejor dicho. O sea, los factores que puedo modificar, debo modificarlos para reducir el riesgo de los factores que no puedo modificar. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, el cáncer de la mama también es cosa de hombres. También se presenta en hombres. O sea que ser hombre no te hace inmune contra el cáncer de la mama. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer de mama? La mutación BRCA, como les dije ahorita, la historia familiar de cáncer de mama, de cáncer de páncreas, de cáncer de colon, de cáncer de ovario, incrementan el riesgo a los hombres de esa familia de desarrollar cáncer de mama. El síndrome de Klinefelter, que es un síndrome en el cual los pacientes desarrollan ginecomastia, en condiciones normales las mamas le crecen, son hombres que parecen que desarrollan su órgano genital y que tienen una obesidad muy importante. Parecen con síndrome de Down, pero no son síndrome de Down. Ese es el síndrome de Klinefelter. La obesidad, la cirrosis hepática, porque produce ginecomastia, que es el crecimiento de las mamas en los hombres. Los hombres que tienen, nacieron con los testículos ascendidos, que se llama criptorquidia, o a los hombres que hay que cortarle los testículos por alguna razón, que también desarrollan ginecomastia, tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer de la mama. La cirrosis hepática también produce ginecomastia y por esa razón también estos hombres tienen un riesgo elevado. Los pacientes que tienen cáncer de próstata, que hay que ponerle bloqueo androgénico, esos hombres también pueden desarrollar cáncer de mama porque hacen ginecomastia. Y los hombres que hoy día están utilizando estrógenos, porque hay hombres que hoy quieren ser mujeres, sea un homosexual, con mil disculpas, con todo el respeto, pero hay hombres que quieren ser mujeres, los estrógenos o la administración de estrógenos para que le crezcan las mamas, eso aumenta el riesgo para cáncer de mama también. Y la ingesta de alcohol también incrementa el riesgo para cáncer de mama en los hombres. Los signos y síntomas son exactamente igual que en la mujer. Un tumor palpable, no doloroso. Un nódulo palpable, una bolita palpable, no dolorosa, localizado por detrás de la areola y el pezón en el hombre. En el hombre es mucho más fácil detectar un nódulo porque tienen menos tejido mamario. Como solamente tienen tetillas, es mucho más fácil. Conforme en la enfermedad avanza, ellos pueden tener dolor a la palpación porque los tumores se adhieren a la pared torácica. Hay un aumento de la mama, puede haber retracción del pezón, ulceración, piel de naranja, igualito que en la mujer. Entonces, miren, estos nódulos generalmente, y los hombres llegan cuando ya están en esta condición. Hoy por hoy llegan más tardíamente que los hombres. ¿Cómo detectar cáncer de mama en el hombre? Bueno, hay que conocer los antecedentes familiares, antecedentes personales de cáncer de próstata, sobre todo, de criptorquidia, o sea, de los testículos que no ascienden, de que haya necesidad de extirparle los testículos, hay que conocer esos antecedentes. La autoexploración en el hombre sí, porque los hombres pueden palpar los nodulitos muy pequeños. Una ecografía mamaria y la biopsia son las actividades que nos pueden hacer una detección en los hombres. O sea que cualquier tumor que se presente en un hombre, independientemente de la edad, hay que hacer una biopsia. O sea, la clínica, el examen clínico, la sonomamografía y la biopsia son el abordaje diagnóstico para el cáncer de mama en el hombre. Siempre que exista un tumor palpable en el hombre, sí o sí. Y para concluir, yo he hablado como 40 minutos o más. No todo tumor en la mama
de un hombre, de una persona es cáncer, pero para saberlo hay que hacer una biopsia. Las lesiones benignas tienen diferentes riesgos de convertirse en cáncer. Las lesiones benignas propiamente dichas no se convierten en cáncer, pero sí las lesiones benignas que tienen atipia, que tienen algún cambio, alguna mutación, sí se pueden convertir. El examen físico por un médico cualificado, la mamografía, años o a partir de los 35 en mujeres que tienen dos o más factores de riesgo, es vital para el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Y obviamente el diagnóstico oportuno es lo que va a cambiar el pronóstico y va a hacer la diferencia entre la curación y la no curación. Fíjense que solo el 10% de los pacientes o de las mujeres acuden al médico a hacer controles regulares. Esta noche yo quiero que cambiemos esas estadísticas. Vamos a acudir a evaluar los senos con un médico calificado al menos 2 veces por año. Vamos a convertirlo en un año. Vamos a acudir al médico mientras estamos sanas. Estar sano es un total bienestar físico, mental y social. O sea que estar sano significa que no tenemos ningún tipo de alteración en ninguna de las 3 esferas. Y termino con esta frase: al médico se acude mientras estamos bien, porque cualquier enfermedad que se diagnostica antes de su manifestación clínica es potencialmente curable. Y ahora sí, estoy a las preguntas. Hoy es el mejor momento. Bien, muchas gracias, doctora Cruz. Excelente charla. Nos has dejado totalmente en shock con tantas informaciones que usted nos ha traído aquí esta noche. Todavía a esta altura de la tecnología existen muchos médicos que están indicando lo que es la vitamina E. Yo soy farmacéutica de profesión y la veo mucha en las farmacias, estas recetas que esos médicos todavía las siguen indicando. Entonces, usted me está diciendo todo lo contrario ahora. Eso es científicamente comprobable. O sea, si la vitamina E es un factor que induce a la obesidad y está demostrado que la vitamina E induce a la obesidad y la obesidad produce cáncer, obviamente, tomando vitamina E, el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Así de simple. Así es. Doctora, una pregunta. Las mujeres que pueden tener sus pechos pequeños, que le indican sonomamografía, pero usted acabó de indicar que es la mamografía el examen idóneo para la detención del cáncer. Entonces, ¿cómo se haría en esa parte? Lo que pasa es que hay mujeres que tienen indicación de hacer una mamografía porque son mujeres jóvenes. No hay ningún problema en hacer una mamografía en manos de un experto, en una sonomamografía, perdón. Pero la mamografía, históricamente y hoy por hoy, es el método de detección oportuna. Es que hay entidades que se ven en una mamografía que no se ven en una sono. Por ejemplo, las microcalcificaciones se ven en una mamografía y no se ven en la sonomamografía. Pero para tú poder saber si es un quiste o es un nódulo, es una sonomamografía ver de la mama, no lo ven en la mamografía. O sea que son estudios complementarios. Si tú en una mujer joven que sospechas que puede tener algo y no se puede ver en una mamografía, es una resonancia o una tomosíntesis, ¿sí? Pero hoy por hoy sigue siendo la mamografía. En las mujeres jóvenes, la sonomamografía. Y con relación a esta ola de mujeres que se hacen implantes mamarios y que luego puede traer consecuencias por esta acción, ¿usted recomienda que ese acto se pare un poquito? Porque últimamente la moda es la cirugía de diferentes partes del cuerpo, incluyendo las mamas. Pues fíjate que hasta el momento no se ha demostrado que los implantes mamarios produzcan cáncer de mama. Ok. Lo único es que la mujer que tiene implantes de mamas no se puede hacer una mamografía ni una sonomamografía porque no va a dar ninguna información. Estas mujeres tienen que hacerse resonancia de la mama. Bien. Por aquí también nos preguntan, una mujer que se realizó una histerectomía, ¿cuál es el nivel de riesgo para que pueda contraer cáncer de mama? Bueno, es que va a depender porque fue que la histerectomía, porque si fue una histerectomía por una miomatosis uterina no tiene ningún riesgo, pero si fue una histerectomía por un cáncer de ovario o por un quiste complejo de ovario que sospechaban cáncer, esa tiene riesgo de desarrollar cáncer de la mama. Ok. Cuando se da la secreción a nivel del seno, ¿se puede considerar que está avanzando el cáncer o es solamente un signo temprano? No, la secreción a través del pezón es un signo tardío de cáncer de mama.
es una enfermedad localmente avanzada. Bien, muchas felicitaciones a nivel del chat, porque usted ha hecho una majestuosa conferencia, todas esas informaciones que usted nos ha traído en el día de hoy. El cáncer de mama es terrible. Que se le descubrió, tenía una amiga que se le descubrió de una forma muy tardía. Sin palabras, he quedado en shock con tantas informaciones, precisa y concisa, sin desperdicio totalmente. Ese es mi trabajo, realmente, llevar esta información para que sean ustedes multiplicadores. La idea es que esta información que yo acabo de dar hoy, ustedes puedan multiplicar la persona. Esa es una de las peticiones que yo, como conferencista de este tipo de charlas, hago, que por favor multipliquen esta información más adelante. Así es, y eso también Cooperativa Altagracia es su interés de que todos sus asociados y de los no asociados se mantengan informados de las cosas que suceden en el día. Entonces, en la actualidad ya tenemos mucha manera de cómo informarnos, diferentes charlas e informaciones, ir a los médicos para que esto no pueda suceder. Doctora, ¿lo podemos encontrar sus redes sociales? Como Nali, mi nombre, Nally, Nalia Cruz, en Facebook. Y bueno, mi consulta en el oncológico, que es mi consulta primaria, el oncológico es mi centro número 1, y estoy en la suite 609 de la Plaza Corominas, ahí es donde hago mi práctica privada. Ay, muchísimas gracias, doctora. Aquí nos preguntan que si la vitamina C la pueden consumir. Sí, la vitamina C es un excelente antioxidante. La vitamina C no se ha demostrado que reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero sí reduce el cáncer de colon, sí, el riesgo de cáncer de colon. Y como es un buen antioxidante y no provoca obesidad, la vitamina C es recomendable. Excelente. Un paciente con nódulos de confirmación benigno mediante una biopsia, ¿se debe sacar o cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, los nódulos benignos tienen dos conductas. Uno es observarlos. Si no crecen y no producen ninguna molestia, se pueden observar, pero si crecen o producen molestia, entonces sí, la conducta es extirparlos. ¿Qué probabilidad tiene mi esposa de contraer cáncer de mama si su abuela ya lo contiene? 3 veces más que la población general. O sea que esa es una paciente que debe de hacerse sus chequeos mínimo cada 6 meses. Exactamente. Con un mastólogo, con un oncólogo, para que le hagan detección temprana. Bueno, nos preguntan por aquí que dónde pueden escuchar la grabación de la charla. Más adelante será subida a la plataforma de la cooperativa en COT Altagracia. En YouTube la pueden buscar. Aparte de esta, también hay otras conferencias que se han dado anteriormente. Gracias. El cáncer de cervix, ¿de dónde proviene? El cáncer de cervix es un cáncer que da matriz y el factor de riesgo más importante para desarrollarlo es haber tenido relaciones sexuales antes de los 18 años, tener varias parejas sexuales y el virus de papiloma humano. Wow. Siguen las felicitaciones. Tenemos por aquí 2 preguntas más para culminar y es que me interesa saber cuáles son los beneficios y cuáles son las consecuencias. Bueno, ya la doctora lo explicó del omega y de la vitamina E, ya usted eso lo había explicado. Bueno, doctora, aquí tenemos pacientes suyas del Centro de Radioterapia en Corominas, Okay. cuando le dieron sus procedimientos. Excelente. Siguen las felicitaciones. Entonces, gracias, doctora, por su tiempo. De verdad que fueron muy explícitas sus explicaciones. Nos sentimos más que agradecidos porque hemos aprendido bastante. Y desde ahora no solamente las mujeres, sino también los hombres, eh, eh, vamos a ir al médico para diferentes tipos. Esperemos no tener que pasar por su condición porque como nos indicó,
cuando el paciente llega ahí es porque tiene un problema serio. Pero de todas maneras es bueno saber las informaciones y le vamos a seguir por sus diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. De verdad, Cooperativa La Altagracia le agradece su tiempo y esas informaciones que usted nos acabó de traer aquí en esta noche. Que pasen buenas noches. El cooperativismo es solución.